Desde que los protagonistas de la sociedad actual decidieron abandonar la fe en el único Dios verdadero hace ya 4 siglos, el hombre de aquel entonces, en acción conjunta con el de hoy, ha aceptado sin condición la doctrina del racionalismo filosófico, la misma que con el tiempo lo ha convencido de que es un ser con destacadas capacidades para crear cualquier cosa que éste emprenda. Como resultado de todo esto, esta extraña idea lo ha convertido en un Dios para sí mismo. De esta forma, el hombre ha afianzado su fe, dando la bienvenida con alma y cuerpo a la religión falsa de la teoría de la evolución y su engañosa historia, mis amigos, que busca la causa del origen del hombre, basándose en el hallazgo de huesos de animales muertos de los cuales nada se sabe hasta ahora. La pregunta aquí que tengo que hacerles es, ¿está usted seguro, mi amigo o amiga, que la ciencia en su incansable búsqueda del eslabón perdido logre algún día encontrarlo en este espacio-tiempo por ese medio? Veamos si existe una respuesta posible a esta pregunta. Con el fin de lograr disipar la entrañable duda que embarga el corazón del ser humano común en relación al verdadero origen del hombre y ayudarle de esta forma a encontrar su verdadera identidad como ser único en su clase, que de acuerdo al principio de individualidad que Dios le dio, que no se puede comparar con ser humano alguno, mucho peor con otros seres considerados inferiores a él, como lo son los animales, por la gran diferencia genómica existente entre el ser humano y las demás criaturas. Y esto está comprobado científicamente. La ciencia manifiesta que el hombre actual, tal como se lo ve, tiene un ancestro común muy cercano, que es el chimpancé, el gorila y el simio actual. ¡Qué barbaridad! Por manifestar ciertas características con el ser humano, por andar en 2 pies y por tener ciertos vestigios de inteligencia. La pregunta es, si así fuera, ¿por qué entonces estos 3 animales no han evolucionado hasta convertirse en lo que la ciencia ha denominado con el nombre de Homo sapiens, o sea, el hombre actual? Entonces, tendrán aquellos que creen en ese cuento de hadas que pedirle al simio que los reemplace en alguna reunión cuando por sí mismos no puedan asistir. O decirle quizá, si va a algún lado, que se lleve el coche. Si es que tiene habilidades para conducir, entonces que tenga mucho cuidado de no atropellar a alguien o a lo mejor de no chocarse con algo y causar un accidente. La verdad, esta falacia ni siquiera sirve como cuento para entretener a un niño, mis queridos amigos. Mucho peor para ser aceptada como una teoría válida. Lo digo con todo respeto. La neta verdad en relación a este importante tema que he preparado para ustedes en esta semana radica en que Dios, el único diseñador sabio, formó al hombre del polvo de la tierra con sus propias manos, mis queridos amigos. Luego de eso dice la Biblia que sopló en su nariz el aliento de vida y éste vino a ser un alma viviente. Sobre todo, Dios no creó a Adán como un bebé. Hizo a Adán del modelo de un hombre adulto de unos 30 años de edad y de la misma forma hizo a Eva. Luego de esto, Dios le dio al hombre que había tomado del polvo instrucciones muy claras en relación a su forma de vivir, así como sabiduría para dar nombre a todas y cada una de las criaturas existentes en la tierra. De modo que todos los animales que conocemos por su nombre se llaman así porque Adán, el primer hombre, les había dado ese nombre. En cambio, el nombre Adán se lo dio Dios, ya que ese fue formado del polvo. Luego, la condición perfecta del primer hombre que Dios había hecho
sobre la faz de la tierra se degradó a tal punto por haber recurrido al uso de su libre albedrío de manera negativa. Cuando Dios le dijo que de todos los árboles del huerto podía comer, menos del de la ciencia del bien y del mal. Este, mis amigos, es el verdadero origen del hombre. Finalmente lo hizo dándose cuenta que ha hecho mal ya en lo tarde, descubriendo que allí estaba también su capacidad de pecar. Hablo de Adán. Por lo tanto, Dios tuvo que echarlo del jardín del Edén para siempre. Entonces, aquel que había sido la máxima expresión de la creación de Dios había muerto en su espíritu y su alma había emigrado en un estado de total rebeldía de la posición de sierva bajo el control del espíritu a la posición de jefa o nodriza, para al fin controlar desde allá en adelante todos los deseos del cuerpo, mis amigos. Y estas mismas características pasaron de generación en generación a toda la descendencia de Adán, nuestro ancestro común, número 1. Y este singular pecado es aquel que se le conoce con el nombre de pecado original, por el cual millones de personas caminan al infierno en un desfile sin par. Por esta razón vino Jesucristo para librar al ser humano de esta tragedia memorable, por medio del derramamiento de su preciosa sangre sin mancha y eternamente eficaz, que es sola y suficiente para quitar el pecado y la maldad del hombre. Con todo lo que se ha explicado hasta aquí en relación a que el hombre llegó a la tierra porque Dios decidió moldearlo y crearlo con sus manos de amor y no de otra forma. Ahora veamos el contexto bíblico en relación a cómo surgió su descendencia a través de sus generaciones. Hablamos de la descendencia de Adán, el primer hombre. En una breve reseña histórica haremos un rápido recuento de los capítulos desde el 5 al 8 del libro de Génesis, con el fin de tener mejor claridad acerca de lo que vamos a estudiar en esta ocasión. El capítulo 5 del Génesis empieza declarando que Dios creó a Adán y Eva como varón y hembra y del polvo de la tierra, y que fue Él quien les dio ese nombre. Obviamente Adán había engendrado ya algunos hijos e hijas, según el relato bíblico. Después de su caída, vemos que su primer hijo Caín mata a su hermano Abel en el campo por pura envidia. Es entonces en ese lugar, allí mismo, donde se produjo la primera muerte en la tierra, ya en una de sus generaciones. Luego Adán tenía aproximadamente 130 años y volvió a engendrar otro hijo, al cual llamó Set. Y dice el texto bíblico que después de Set, Adán llegó a la edad de 800 años y engendró hijos e hijas, más familia. Set engendró a Enos y este engendró a Cainán. Cainán engendró a Mahalalel. Mahalalel engendró a Jared. Jared engendró a Enoc. Enoc engendró a Matusalén. Matusalén engendró a Lamec. Y finalmente Lamec engendró al patriarca Noé, nuestro siguiente ancestro. Y este gran hombre de Dios, Noé, engendró a Sem, Cam y Jafet, su descendencia. Entonces, como podemos ver, son 14 las generaciones desde Adán hasta Noé y sus hijos. Con todo esto termina el capítulo 5 del libro del Génesis. El capítulo 6 del mismo libro empieza su relato diciendo que cuando los hombres empezaron a multiplicarse en la tierra y habían ya engendrado hijas, los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas.
Esto está en Génesis capítulo 6, versos del 2 al 4. La escritura que aquí se refiere a los hijos de Dios da a entender que son los ángeles caídos o demonios que se rebelaron contra Dios antes de que Dios haya hecho nada. Estos habían tomado forma humana para engañar y seducir a las hijas de los hombres, trayendo gran maldad a su línea genética. Esta es la actitud de aquellas generaciones de Adán, por medio de la cual estas generaciones ofendieron sobremanera a Dios. Luego Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y decidió raerlos de sobre la faz de la tierra. Y por su causa también a los animales. La tierra se encontraba llena de violencia a causa de estos demonios que habían trastornado a todas aquellas generaciones que quedaban de Adán, el primer hombre. Entonces, de esta última generación de Adán, solo Noé y su familia habían conservado la línea genética natural en su pureza, así como Dios quería, para todos los seres humanos, por lo cual Dios lo consideró útil y justo con el objeto de preservar el linaje de la raza humana. Es lo que dice la Biblia, no es lo que digo yo. Dios le pidió a Noé que hiciera un arca de madera de gofer, con secciones para albergar mucha carga, cubierta con brea por dentro y por fuera, para que el agua no entre. Y su longitud era de exactamente 300 codos. Déjeme explicar lo que es un codo bíblicamente. Un codo bíblicamente es igual a 45 centímetros. Entonces, aquí tenemos una arca con una longitud de aproximadamente unos 137 metros de largo, por 50 codos de ancho, que serían unos 22 metros con 86 centímetros. Y 30 codos de alto, esto sería 13.7 metros. Bastante grande. Aquí hablamos de una nave muy grande, de aproximadamente 3 pisos de alto. El arca de Noé representa también un tipo de la salvación de Cristo para toda la raza humana, que se debate en el convulsionado mar del pecado y la iniquidad, mis amigos, hasta el momento. Dios permitió que Noé y su familia abordaran el arca para su propia salvación, y todo el resto de millones de personas y animales de toda clase, excepto las parejas de animales que estaban ya en el arca, morirían. Así es como Dios trajo juicio sobre una generación perdida que no quiso arrepentirse de su maldad. Por este motivo, todas las generaciones de Adán perecieron bajo el ímpetu del poder de las aguas del diluvio, las cuales Dios había traído para castigar el pecado de la raza humana, el cual la ciencia tampoco cree, aunque hay algunos miembros de la ciencia que sí lo creen. El sitio web ABC Ciencia 2011, en su artículo titulado ¿Existió el diluvio universal?, manifiesta que el arca ha sido encontrada en el lugar donde señala la Santa Biblia, y que sus medidas son exactamente aquellas que están expresas y expuestas en el Santo Libro de Dios. Inclusive se han encontrado fósiles en lugares donde estos no deben estar, acota el artículo. Todo esto es evidencia irrefutable de que existe, mis amigos, un maravilloso y genuino diseñador perfecto, a quien hay que amar, honrar, temer y respetar. Estimadas damas y caballeros, muy buenas tardes. Les saluda su amigo servidor, el evangelista Wilson Pesantes. Realmente desearía que todos ustedes entendieran esta situación que acabo de explicar, para que no sea más compleja realmente de lo que es. Como siempre, quisiera levantar una palabra de oración antes de empezar el estudio. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta tarde de domingo, en la cual tu gloria y tu gracia se manifiestan, porque tú eres el único Dios que guarda el pacto y la misericordia por 1000 generaciones para aquellos que te aman y guardan tus mandamientos. Te pido que toques corazones y abras
los ojos, el entendimiento de las personas para que con los oídos escuchen y procesen con su mente la realidad, la verdad de tu palabra y puedan llegar a establecer una maravillosa relación a través de una genuina decisión por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Como siempre, el presente estudio ha sido realizado a través del método de bosquejo bíblico o ensayo, o mejor conocido como estudio inductivo de la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo y verso por verso, para que podamos entender que la Biblia se explica y se interpreta con la propia Biblia. Dios ordena de manera explícita respetar la vida ajena, caso contrario, Él la demandará con juicio de maldición. Entonces aquí el estudio lo hemos basado en el libro del Génesis capítulo 9 versos del 5 al 19. Y el maravilloso tema que tenemos para hoy lleva por título Noé, nuestro común ancestro y el más sólido fundamento de nuestros orígenes. De eso estaremos hablando durante el programa. Bienvenidos. Dios establece aquí la ley del talión para aquellos que creen tener el poder de arrebatar la vida de otra persona o de otro ser. Leamos lo que dice los versos 5 y 6 del capítulo 9 del Génesis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, dice la palabra de Dios. Dios, como autor de la vida y de todo lo que existe, requiere del hombre obediencia total a sus preceptos. El término ciertamente demandaré significa juicio cuando él ve que en un lugar, región o país la gente hace de las suyas y pensando que no hay quien vea o diga nada, como muchos dicen. El ambiente no habla ni tiene ojos para ver, mas Dios sí lo tiene y sí lo hace, mis amigos, y tarde o temprano viene la rendición de cuentas, mis amigos. Y en ese lugar verá usted si no está listo a dónde pertenece o quién ha sido su común ancestro. El que derrama sangre por costumbre es una persona que tiene una actitud completamente irracional. Alguien que ya no está en sus cabales, simplemente está enfermo. Dios se manifestó en su Hijo Jesucristo para quitar el dolor del pecado y de la muerte. Él derramó su preciosa sangre que no tenía y no tiene ningún tipo de mancha ni contaminación. Por esta causa es sola y suficiente para lavarlo a usted y sanarlo de su vil inmundicia y pecado, mi amigo. Entréguele hoy mismo al Señor su vida toda, sin reservas, para que Él sea su único dueño y salvador para siempre. Recuerde que tenemos un Dios que probó la muerte y dejó la tumba vacía. Ese mismo Dios está dispuesto para salvar a Marlene, a Rosa, salvar a Karina, a Maura, a José, a Pablo y a Stalin, por cierto. El ser humano necesita andar con responsabilidad delante de su Creador y le ordena a Noé multiplicarse sobre la tierra. Eso es lo que Dios hace. Exactamente eso es lo que Dios hace, mis amigos. Leamos lo que dice el verso 7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo estas palabras. Lo que tiene gran importancia aquí en esta sección es el entender algo muy simple. El diluvio ya ha pasado,
las aguas han retrocedido a su propio lugar. El arca se ha detenido en firme en la cima del monte Ararat, en la cual también estaba Noé y su familia y los animales que Dios había salvado. Y este monte Ararat se encuentra en la actual Turquía. En consecuencia, la tierra está completamente seca y lista otra vez para ser habitada. No existe ningún tipo de maldad. Dios ha establecido borrón y cuenta nueva, mis amigos. De allí en adelante, los únicos que están en la tierra como pobladores humanos, hechos a la imagen de Dios, son Noé y su familia. Lo único que quedaba de la antigua descendencia de Adán. Aquellos que no se habían contaminado con las acciones de los ángeles caídos, ni habían aceptado sus insinuaciones, sino que decidieron guardar sus corazones para Dios, entonces encontraron refugio y liberación total del poder del mal y de la destrucción de la muerte, que sucumbió a todas las generaciones de Adán, el primer hombre. Esta es la verdad. Dios hizo un pacto con Noé para que cuidara con vivo celo lo que él había entregado en sus manos. Le da a Noé la firme promesa de estar siempre con él a través de sus generaciones. Dios es aquel que guarda el pacto y la misericordia por 1000 generaciones, mis amigos. Él viene y le promete a usted estar siempre, así como a él le dio la misma promesa de estar con él siempre junto a sus generaciones. Leamos lo que dice el verso 9 y el verso 10. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, dice el verso 9. Y el 10 dice, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros. Desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Dios establece su pacto con Noé, nuestro común ancestro, y hace voto para continuar guardándolo con sus descendientes y también con nosotros que descendemos de uno de sus hijos después de él. Ahora estaba en manos de Noé como corresponsable delante de Dios en relación a cuidar y preservar tanto a hombres como a animales en el tiempo, y de la misma manera para que instruya a sus hijos e hijas a hacerlo de manera debida. Así como Noé alimentaba y cuidaba aquella gran cantidad de animales de toda especie en el arca, de la misma forma debía hacerlo una vez en campo abierto. Noé jamás dudó de la eterna fidelidad y seguridad que Dios le había dado cuando le habló por primera vez de manera audible. Él tenía una cierta seguridad de que en verdad había alguien especial a quien rendirle cuentas al fin. Y no se equivocó jamás para nada. Al hombre de hoy ni siquiera se le viene al pensamiento que algún día hay que rendir cuentas al único Dios. Qué terrible será ese día para aquellos que piensan que esta vida es todo y que después no hay nada de qué preocuparse. Veamos si es así. Dios nos llama a reconocerlo a Él en todos nuestros actos, actividades o encuentros con otras personas, mis amigos. Siempre mostrando amor, humildad, calidad y diligencia en el servicio, cualquiera que éste sea. Dios le dice a Noé que nunca más va a haber un diluvio del nivel de extinción para destruir la tierra nuevamente. El Señor promete a Noé darle una señal que confirme su pacto que él estaba haciendo con él. Veamos los versos 11 y 12 de Génesis capítulo 9. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siempre de manera perpetua.
la promesa que Dios le hace al único ancestro y patriarca que había sobrevivido con su familia a tan riguroso juicio de exterminio de casi toda la raza humana, es la de no volver jamás a destruir la tierra con otro diluvio. Dios sostiene que habrá una señal visible al ojo de todos los mortales y que aquella perdurará por siempre. Entonces las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, así como dice 2 Corintios 1:20. El ser humano tiene un gran defecto y este es dudar y no creer, y por esta razón Dios jamás podrá obrar en alguien que duda. Si usted hace suyas las promesas de Dios, siempre será bienaventurado en todo lo que hace. Esto se lo aseguro. Y esa confianza irá siempre en aumento. Y le aseguro que el favor de Dios jamás faltará para usted. Porque Él es galardonador de aquellos que lo buscan y no guardan mal los que han depositado su preciosa fe y su total confianza en Él. Jamás sufrirán mal. El arco iris que vemos siempre, aparte de ser un maravilloso fenómeno físico, es la viva señal del pacto que Dios hizo con nuestro ancestro Noé. El hombre natural mira el arco iris como un fenómeno que se forma cuando hay sol y lluvia. En cambio, el cristiano ve esta señal y la relaciona con aquella que Dios estableció entre Dios y la tierra, de que ya no habrá más lluvia de maldición sobre nosotros. Los versos 13 y 14 dicen lo siguiente: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco allá en las nubes, dice Dios. El Dios del universo, quien es en esencia espíritu, ha dado vastas evidencias de su señoría y deidad por doquier. Y esto ha causado gran asombro. El hombre que no conoce todavía lo dice. Una maravillosa manifestación de aquello es el relámpago y el trueno, que de alguna manera son a la vez fenómenos físicos explicables. Otra señal que tiene directa relación con él es la sorprendente formación del arco iris en el cielo. A esta manifestación física se refiere la Biblia con la señal del pacto hecho con Noé, que no solo es un simple fenómeno físico, sino una señal legítima de la verdad de Dios, de que no volverá a maldecir la tierra con torrenciales aguaceros o diluvios incontenibles. El hombre de hoy mira eso y dice: ¿qué es lo extraordinario de ese fenómeno? Bueno, aunque no deja de ser una manifestación que la física vaya a explicar con lujo de detalles, lo extraordinario de aquello es que está escrito en la Biblia y que esto aparecería en el cielo como una manifestación del sólido pacto que Dios hizo con el hombre hace más de 5.700 años. Dios guarda su pacto de manera perpetua, con el fin de que el hombre confíe totalmente en él y no desmaye jamás. El verso 15 y 16 de Génesis 9 dice lo siguiente: y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra, dice el Señor. El Señor le recuerda siempre al ser humano obra de sus manos, que Él, como ser inmutable, conoce todos los designios y los pasos que va a dar el hombre. Entonces, mientras el falible hombre del polvo incumple, Dios siempre permanece fiel. Qué maravilloso sería que nosotros, como seres inteligentes que somos, cumpliéramos a cabalidad lo que ofrecemos. No tendríamos que enfrentarnos a los desajustes que la vida nos trae por nuestra propia negligencia.
Dios cuida de hombres así como de animales. Las aves del cielo le cantan solo a Él. Las bestias del campo reflejan su poder. Y yo como hombre quiero cantar y a la vez, mientras lo hago, quiero levantar mis manos a Él. ¿Qué podría significar o cómo se podría dar un ejemplo de confiar totalmente en Él? Es la pregunta. Por ejemplo, cuando usted cree y confía que está totalmente quebrado, es decir, sin medio, y las circunstancias apremian y no tiene qué hacer allí, es otra interrogante. El sabio profeta Habacuc dice: aunque faltara el producto del olivo, aunque no hayan vacas en el corral u ovejas en la majada, aunque la higuera no dé fruto, con todo yo me alegraré en Jehová. La verdad, hacer eso no es nada sencillo. Muchos podrán pensar y decir que eso es una especie de frase poética para expresar al unísono la alegría que trae el momento y luego simplemente pasa, como lo hace el viento o la siega. ¿Correcto? Los hijos de Noé que dejaron el arca fueron 3 y sus familias. Los nombres de estos hombres fueron Sem, Cam y Jafet. Y estos, mis amigos, son nuestros ancestros, son el puntal del origen, y de estos desciende toda la raza humana que tenemos hoy. Esta es la suprema y gloriosa verdad que narra la Biblia. Algo que la ciencia no puede probar, claro. Los versos 18 y 19 dicen lo siguiente. Estamos analizando el libro de Génesis capítulo 9, versos del 5 al 19. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra, dice la Biblia. No lo digo yo. Según el relato bíblico, Noé había engendrado nada más que 3 hijos y estaban solos porque eran los únicos pobladores del mundo. Lo interesante de todo esto es que ellos constituyen la sólida base en donde descansan los verdaderos orígenes, de donde desciende toda la raza humana hasta nuestros días, mis amigos. Bueno, no podemos ni siquiera mencionar aquí algo como un eslabón perdido. La verdad es que se perdió la mayor parte de la raza humana, que una vez formó parte de la descendencia de Adán por su propia desobediencia. Pero Dios rescató, por así decirlo, la esencia de lo que Él consideró útil y digno para hacer un adecuado rescate del hombre que Él había hecho a su imagen y semejanza. De esta forma, Dios decidió dar un nuevo comienzo al ser humano, a partir de aquel único ancestro de nombre Noé y su familia, con el fin de repoblar el planeta a través de él. Lo más importante de esto es poder llegar al meollo del asunto para identificar cada una de las genealogías y así poder establecer en cuál de los 3 hijos de Noé estaría ubicada nuestra descendencia y nuestra familia. La Santa Biblia registra datos concretos sobre este gran siervo de Dios. Si no estoy mal, Noé se ubica en el puesto número 10 en relación a todos los patriarcas antes de él que vivieron antes de que se produjera el diluvio. Un dato comparativo con Adán y Noé es la edad. Noé vivió 950 años y Adán apenas 930. De todas formas, es un tiempo bastante prolongado. Con el transcurrir del tiempo, como es natural, los hijos de Noé se multiplicaron engendrando hijos e hijas, los cuales llegaron a ser los nietos, bisnietos e inclusive tataranietos de Noé. Estos son los descendientes de Jafet, segundo hijo de Noé, cuyos hijos son Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Al menos esto es lo que nos muestra el capítulo 10 del libro del Génesis. La Biblia dice
que de la multitud de estos descendientes se poblaron todas las regiones costaneras y que cada uno tenía su propio lenguaje con sus respectivas naciones. Luego tenemos al hijo menor de Noé, que es Cam. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Cus fue el padre de Nimrod, que se convirtió en el hombre más poderoso de la tierra de aquel entonces. Este fue el inicio del reino denominado Babel, y de allí se extendieron hasta Siria y edificaron otras ciudades en el extremo norte de Asia, como Nínive y Cala. En resumen, Cam y sus hijos, sin lugar a dudas, son los progenitores de todos aquellos naciones cananeas, sidonias, eteas, jebuseas, amorreas, gergeseas, heveas, que luego de esparcirse por todas aquellas regiones del Oriente Medio y Asia, llegaron a Europa. En relación a la descendencia del hijo primogénito de Noé, que es Sem, a este le nacieron 5 hijos que son Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Cabe indicar que Sem es el principal progenitor de la nación judía a través de su descendencia. Viene la línea de Abraham y de este la maravillosa línea del Mesías Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Sus descendientes se extendieron a todas las tierras del Medio Oriente para conformar todas las naciones de la tierra desde el diluvio hasta ahora. Además de todo lo que se ha dicho, es importante anotar que todos aquellos pueblos denominados semitas tienen su origen en el ancestro Sem, hijo primogénito de nuestro ancestro Noé, quienes se extendieron para habitar toda la vasta región que comprende la antigua Mesopotamia. El sitio web Los Cordones que me ato cada día.com 2020, en su artículo titulado Nuestros orígenes, Noé y sus descendientes, manifiesta que una muchedumbre de los descendientes de uno de los hijos de Jafet, que es Gomer, arribó a toda la región europea portando el habitual nombre de germanos. Los mismos que luego vinieron a ser los alemanes, sajones, anglos, bretones, batavos y suevos, y se asentaron en toda aquella región de Germania. Con el transcurrir del tiempo, se organizaron en Alemania los alemanes. Luego, los sajones, anglos y bretones se ubicaron en Inglaterra, y finalmente los bátavos, también los frisones y suevos en lo que hoy conocemos como Holanda o Países Bajos, acota el artículo. Por toda Europa se dispersaron los celtas y los galos, mucho antes de que apareciera el Imperio Romano. Eran gente que emigraba de las regiones árticas hacia esos lugares. Eran gente de cabello largo que habitaban vastas zonas de Europa, como es el norte de Italia y el sur de los Alpes orientales, parte de Bélgica, sur de Países Bajos, Luxemburgo, NW, Francia y el oeste de Alemania. De esta forma, en el siglo III a.C., los galos recorrieron toda la zona hacia el oriente, pasando por Grecia hasta Asia Menor, para asentarse en la parte central de Capadocia, que es la actual Turquía central, logrando establecerse en un lugar de nombre Galacia. Y de esto habla la Biblia en el Nuevo Testamento. Es entonces en ese sitio en donde vivieron los descendientes del ancestro Gomer. Por lo tanto, los descendientes de Jafet, hijo de Noé, comprenden toda Europa y todos los pueblos asentados en este continente. África y el oeste de Asia lo ocuparon los descendientes de Cam en relación a la aparición de seres humanos en el continente americano. Es que desde Asia Oriental vinieron pobladores a manera de tribus autóctonas que habían atravesado el estrecho de Bering, que va desde el extremo norte de Asia, cruzando Siberia
hasta llegar al extremo noroccidental de América. Estos pobladores son descendientes de Sem, los mismos que ocuparon la vasta región de Asia y vinieron a América. Desde Abraham hasta David hubieron entonces 14 generaciones, mis amigos. Desde David hasta el destierro de Babilonia, otras 14 generaciones. Desde el destierro de Babilonia hasta Cristo, otras últimas 14 generaciones, de acuerdo a los registros bíblicos, dice el artículo. Finalmente, esta es la línea verídica del origen del hombre explicada por la Santa Biblia, el libro de Dios, damas y caballeros y amigos. Para que no nos sorprendan con teorías muertas, para que no nos sorprendan con religiones que socavan la veracidad y autenticidad de la fe y la gracia de Dios. A esto debemos estar atentos. Conclusión. A. Dios ordena de manera explícita respetar la vida ajena, caso contrario, Él la demandará con juicio de maldición. Dios establece aquí la ley del talión para aquellos que creen tener el poder de arrebatar la vida de otra persona o de otro ser. El ser humano necesita andar con responsabilidad delante de su Creador y le ordena a Noé multiplicarse sobre la tierra. Dios hizo un pacto con Noé para que éste cuidara con vivo celo y diligencia lo que él había entregado en sus manos. Le da además a Noé su firme promesa de estar con él para siempre y sus generaciones. Dios es aquel que guarda el pacto y la misericordia por 1000 generaciones. Él, además de esto, promete estar siempre con la descendencia de Noé. Dios le dice a Noé que nunca más habrá un diluvio tan fuerte que destruya la tierra. El Señor promete a Noé darle una señal visible que confirme el pacto que él estaba haciendo con él. El arco iris que vemos siempre, aparte de ser un maravilloso fenómeno físico, es la viva señal del pacto que Dios hizo con nuestros ancestros, Noé y los demás. El hombre natural mira el arco iris como un fenómeno que se forma cuando hay sol y lluvia. Para el cristiano esto es la señal establecida entre Dios y la tierra, de que ya no habrá más maldición. Dios guarda su pacto de manera perpetua y perfecta con el fin de que el hombre confíe totalmente en su providencia y no desmaye jamás. Los hijos de Noé que dejaron el arca fueron solo 3, Sem, Cam y Jafet. Estos son nuestros orígenes y de esto desciende toda la raza humana que vemos hoy. Si usted no ha hecho la decisión de entregarse a Cristo, si usted sigue confiando en la teoría de la evolución, en que el hombre es descendiente del mono, del gorila y del chimpancé y del simio actual, que es una vergüenza. La mal llamada teoría de la evolución es la más grande afrenta a Dios y la segunda más grande blasfemia contra el Creador. Razón por la cual aquellos que sostienen esta han firmado su sentencia de condenación en el infierno. Lo digo con respeto, pero con mucha claridad y celo, porque soy cristiano y amo a Jesucristo. Y mi deber es contarle y hablarle a usted la verdad. Y esto estoy escribiendo en mi libro, que muy pronto será publicado. Que Dios les guarde y les bendiga después de la oración que voy a hacer. Si alguien está interesado en hacer la oración de arrepentimiento, repita desde su corazón una oración sincera y profunda conmigo. Señor Todopoderoso, gracias por darnos la oportunidad de escuchar nuevamente tu palabra a través de este programa, Una Voz de Esperanza, con el evangelista Wilson Pesantes. Gracias, Señor. Reconozco que soy un pecador, una pecadora y que estoy muerto en Adán, que mi espíritu está muerto, porque todos los que nacemos en Adán nacemos con el espíritu muerto.
Si bien es cierto, nuestros sentidos, nuestra alma está viva, pero nuestro espíritu está muerto porque no tenemos relación contigo. Mas ahora que escucho la palabra y sé que tú ya oficiaste el sacrificio sobre todas las cosas, con el ámbito, con el afán, con el único objetivo de salvarme y quitar el pecado que hay en mí, te pido que me laves con tu sangre preciosa y me ayudes, Señor, siempre a ser parte de esa gran familia que tú has dispuesto que esté contigo en el cielo después de nuestra estadía en la tierra. Te acepto como mi personal Salvador y te pido que tu nombre esté en mí, que mi nombre también lo escribas en el libro de la vida y del Cordero. Y dame el don del bendito Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por todo este maravilloso conjunto de personas que verán el programa. Gracias, bendícelos. Le agradezco mucho a usted que me acompaña en este momento. Y que Dios le guarde y le bendiga, y será hasta el próximo fin de semana. En una nueva entrega, aquí en mi programa, Una Voz de Esperanza, en mi canal, en mi página oficial de Facebook. Buenas tardes.